Soy Guadalupe Requena, directora institucional del Malva, y queríamos darle las gracias por acompañarnos hoy en este encuentro especial que organizamos junto a Sotheby's y al Comité de Adquisiciones del Museo en la semana del 21 aniversario de Malva. Invitamos especialmente a Ana Di Stasi, que es vicepresidenta senior y directora de arte latinoamericano de Sotheby's, a dar una conferencia sobre los retos y tendencias del mercado del arte latinoamericano en la última década. Desde 2014, Ana Di Stasi es especialista senior y responsable de promover el mercado del arte latinoamericano en el mundo e impulsar relaciones clave con los principales coleccionistas, museos e instituciones. En 2018 lideró en Sotheby's la integración del arte latinoamericano en las ventas globales del arte moderno y contemporáneo, logrando la mayor venta para la categoría en 2021 consecutivamente. Con más de 20 años de experiencia en el mercado de arte, Ana y el Departamento de Arte Latinoamericano en Sotheby's fueron seleccionados para vender algunas de las colecciones y patrimonios más distinguidos, como de Brillenburg Capriles Collection, The State of Isaac Leaf y la colección de Lorenzo Zambrano. Durante su gestión como directora de arte latinoamericano, Ana y su equipo han logrado récords de ventas y precios máximos para obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, Wilfredo Lam, Remedios Varo, Leonora Carrington, Roberto Mata, Joaquín Torres García, Fernando Botero, Mario Carreño, Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz Diez, Tamayo, Olga do Amaral, entre muchísimos otros artistas. Y esta conferencia también se da en el marco de la apertura de Tercer Ojo, que es la exposición que inauguramos hace solo un mes, que reúne 200 obras icónicas del arte latinoamericano, pertenecientes a la colección del Malva y a la de su fundador, Eduardo Costantini, que justamente fue en Sotheby's, donde ha realizado compras de piezas emblemáticas, como fue Avaporú en los años 90 y el año pasado esta obra récord de Frida Kahlo, Diego y yo. Por último, desde Malva queremos agradecer y reconocer el trabajo y el rol de Adela Casal, gran colaboradora de Malva estos 21 años, que nos ha acompañado en muchísimas ocasiones, siempre en el programa de adquisiciones, pero también en otros proyectos, como durante la pandemia con La Historia como Rumor, que fue un proyecto digital que también nos impulsó, y siempre acompañándonos en cada nuevo aniversario, como esta ocasión. Nos acompaña, además de Teresa Bulgeroni, presidenta de la Fundación Malva, y Nora Garfunkel de Hochman, vicepresidenta de la Fundación, Mari Carmen Ramírez, que también vino especialmente a Buenos Aires a participar mañana de la conferencia que va a dar sobre la construcción del icono Frida. Así que, bueno, gracias Mari Carmen también por acompañarnos. Y ahora sí, le damos la palabra a Ana Di Stasi y bueno, un poco charlada recién con Ana, que si quieren interrumpir durante su presentación también pueden hacer preguntas, y si no, al finalizar también tendremos un momento para conversar. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por atender este panel, esta charla que, bueno, pues ya viene siendo una década que estamos más o menos pensando en hacer algo realmente como lo que vamos a presentar, ¿no? Que oyendo todos los récords y todos los artistas que estabas mencionando, realmente pues sí, se ha hecho mucho desde el 2018, desde que empezamos con la integración del arte latinoamericano en Sotheby's. Pero antes de eso, también se hicieron 30 y pico de años, 37, 40 años de ventas importantes, y ventas que establecieron una categoría importante dentro del mercado de arte latinoamericano, pero también una representación del arte latinoamericano a nivel global. La realidad es que en Estados Unidos y a nivel de mercado de arte latinoamericano, existen muy pocas galerías hoy en día que tengan una representación de arte moderno y arte contemporáneo latinoamericano en Estados Unidos, como en Nueva York o en Los Ángeles, en Miami. Y ya han sido las subastas las que han impulsado muchos de los nombres que ahora se conocen como Wilfredo Lam o Torres García desde un principio. Por eso siempre pensé que, a diferencia de
mercados como el arte contemporáneo, arte moderno, que tienen lo que se llama un mercado secundario fuerte y accesible y prestigioso, nos tocaba a las casas de subasta establecer ese conocimiento y esa apreciación y poco a poco ese mercado, porque realmente no existía hace 30 años y de alguna manera tampoco existe el día de hoy. Para tener un poquito de referencia en números, Sotheby's y el Departamento de Arte Latinoamericano vendió más de 50 millones de dólares en la temporada de otoño del año 2021. Gran parte de ese número obviamente fue Frida Kahlo. Pero dentro de lo que es la comparación de ventas, yo cuando empecé en este mundo del mercado de arte, las ventas eran de 5 millones. O sea, que sí ha habido un crecimiento sustancial. La gente a veces pregunta, bueno, el arte latinoamericano no ha crecido, sigue estancado, no. Y la realidad es que eso no es cierto. Hemos crecido, hemos establecido grandes récords y hay retos todavía que nos faltan por establecer, pero sí ha crecido y hay una demanda global que no existía hace 22 años, cuando empecé en Christie's en el año 2000. Cuando hablamos de la integración de Sotheby's, y esta es una pregunta que la gente sigue haciéndome, ¿no? Si la razón de la integración fue más bien por necesidad que por una nueva estrategia, ¿no? Y la realidad es que siempre fue parte de una conversación que ya ya teníamos desde el año 2000. Y aquí, por ejemplo, hay gente que admiro mucho y que sabe perfectamente que ya se llevaba una conversación de globalización en referencia al arte latinoamericano. La pregunta de por qué seguíamos en una categoría que realmente era limitante. Era una conversación que se tenía con curadores, se tenía con dealers en Estados Unidos y en Europa y en Sudamérica. Y la razón fue porque seguíamos en una burbuja dedicada a una categoría cuando realmente coleccionistas nos pedían obra específica a veces cuando ellos coleccionaban otras categorías, ¿no? Coleccionistas europeos pedían obra de tal vez de Lam o de surrealismo y veíamos que ya no existía ese regionalismo específico de que los argentinos nada más compraban obra argentina o los mexicanos solamente obra mexicana, que había un discurso global mucho más interesante que eso y nosotros seguíamos con la misma estrategia y con la misma disposición, ¿no? Y sabíamos que teníamos que cambiar de alguna manera, pero siempre es el miedo de tratar algo nuevo, ¿no? De establecer una estrategia donde por 40 años se hacían las cosas de una manera y el miedo siempre fue: ¿qué pasa si entramos en este contexto de ventas globales con arte moderno y contemporáneo y solamente se venden 6 o 7 artistas que se conocen? ¿Qué les pasa a los demás artistas? ¿O qué pasa si no podemos competir porque no tenemos tanta obra de calidad como tienen otras categorías? ¿O qué pasa si somos el gusto de 6 meses y después se aburren y no hay, y los latinoamericanos, los clientes de siempre no nos siguen a un nuevo formato? Y bueno, para todo había miedos y para todo había un poquito de duda, ¿no? Y la respuesta siempre fue, tan siquiera la mía, siempre fue: si ustedes creen que el arte latinoamericano es de calidad y que contamos con grandes artistas, ¿cuál es el miedo? Dejen que las obras compitan abiertamente en un mercado internacional y que aquellos que tengan un interés porque reconocen la calidad de las obras son los que se van a acercar a nosotros y van a ser clientes nuevos y van a ser colecciones nuevas. Y tal vez no todo el mundo nos siga en este formato, pero creo que es una oportunidad vital para conseguir una expansión dentro de un mercado que poco a poco se
limitaba más y más, por muchas razones, ¿no? Por eso, en el año 2018, por fin decidimos integrar de una manera ya a todo nivel, o sea, desde obras de $5,000 a obras de 5 millones o más dentro de estas subastas que normalmente, en donde nunca habíamos participado de forma estratégica. Y los resultados creo que han sido, no creo, estoy segura que han sido favorables, porque veo los números, pero aparte de eso veo el entusiasmo de mucha gente que se nos acerca por primera vez y están descubriendo grandes artistas, ya sea Armando Reverón, o están descubriendo inclusive aquellos que ya conocemos desde siempre, un Torres García, pero que no han tenido la oportunidad nunca de ver algo en contexto con otras obras europeas o americanas. Y eso ha sido mi experiencia desde el 2018. Ha sido positiva y ha sido también llena de retos, a veces más retos que no vienen de afuera, sino vienen de la forma interna de cómo hacemos una subasta, ¿no? ¿Por qué esta obra va aquí y no va en el otro sitio? ¿Por qué esta obra se vende en Londres y no se vende en Nueva York? Y a veces son preguntas que están basadas en la logística, de lo que es mejor para el cliente o más económico para el cliente. Y es tener en cuenta que hay que tomar decisiones que a veces son riesgosas, ¿no? Pero que han dado grandes resultados. Y hablando un poquito de riesgos, podemos empezar aquí con esto. En el año 2020, en junio del 2020, en un momento bastante complicado a nivel mundial y a nivel mercado de arte y económico en todos sentidos, se nos presenta la gran oportunidad de vender una de las grandes colecciones de arte latinoamericano que han sido ofrecidas en el mercado internacional. Y estoy hablando de, en este caso, la colección de Isaac Leaf. En este contexto, Isaac Leaf, el coleccionista de la República Dominicana, es una persona que al principio se mantiene anónima, es una colección que pertenece, pero que realmente todo el mundo conoce y todo el mundo se da cuenta de lo que estamos haciendo. Y se presenta en la subasta de la noche. En la subasta de la noche, junto con, obviamente, Picasso, Simonés y obra de un nivel muy alto, en un momento crítico en el mercado de arte, donde me doy dando cuenta, a medida que pasan las semanas, que es muy probable que la obra más importante de toda la temporada va a ser nada más y nada menos que, por supuesto, el Wilfredo Lam, que termina pues por aquí, ¿no? Y este Wilfredo Lam hace por primera vez la tapa de catálogo de una subasta de la noche. Y cuando se dice eso, son palabras mayores, porque desde siempre, desde 1911 o 12 que empezaron las subastas de arte moderno, nunca había pasado que la tapa de un catálogo de la noche hubiera sido un artista latinoamericano. Y me doy cuenta que eso va a cambiar, va a ser un momento muy, de cierta manera, riesgoso, pero también sabemos que es una obra que tiene un valor histórico importante y que es una belleza y que está en perfectas condiciones, tanto así que yo no me la creo cuando la estoy viendo por primera vez. Y hay veces que uno ve cosas que son demasiado perfectas de cierta manera y dices, no, aquí hay algo, aquí pasa algo, aquí tengo que ver esto, lo otro, y resulta que es una obra como pocas que han venido a un mercado sin haber estado ofrecidas antes, sin haber tenido ningún tipo de mercadeo, o sea, era pristina, ¿no? Y un estimado también realmente que en su momento se pensó que era demasiado agresivo, de 8 a 12 millones, cuando el
el récord eran 4. Entonces, claro, ¿es esta obra mejor o del mismo tamaño de la obra que teníamos, que tenía el récord de 4 millones? Pensamos que, por supuesto, era un estimado que iba a levantar, ¿no?, cuestionamientos de valor en el mercado latinoamericano y también en el exterior. Sabíamos de algunas obras que se habían ofrecido de manera privada alrededor de esta cantidad de dinero, pero las subastas siempre son impredecibles, ¿no? Y eso es lo que le digo yo a todos mis clientes. O sea, aquí uno puede medir el riesgo, pero la realidad es que una subasta te hace falta mucho estómago para sostener lo que puede llegar a venir. Y eso es bueno y malo. Con esta obra de Wilfredo Lam, el interés que hubo desde un principio fue muy, ¿cómo puedo decir? No cambió, no fue estable. No hubo una especulación, no hubo gente que pensó que se la podía llevar por 5 millones. O sea, no hubo, tampoco hubo una demanda de 20 clientes, honestamente, no lo hubo. Pero también estábamos ofreciendo una obra de primera categoría en el momento más complicado en la historia del siglo XX. O sea, estábamos en medio de la pandemia. Estábamos trabajando desde nuestros apartamentos, catalogando obras una a la vez, porque solamente podía haber 2 o 3 personas en el warehouse. O sea, era una posición y un momento muy difícil. Pero aún así sabíamos que había interés y que nuestros clientes estaban ansiosos por ver obras de gran calidad, y teníamos, de cierta manera, Sotheby's fue la primera plataforma digital en el mercado del arte que pudo vender y posicionar este tipo de obras de una manera exitosa durante la primavera y verano del 2020. En este momento tenemos mucha competencia, porque ya 2 años después esto ya se ha digerido como un status quo, ¿no? Los museos han desarrollado plataformas muchísimo más sofisticadas, colecciones privadas, museos privados, ya han llegado a un nivel mucho más, pues, siglo XXI, ¿no? Pero en este momento empezábamos a realmente como a darle una nueva presentación a estas obras en un formato que no habías tenido ningún tipo de... O sea, normalmente cuando llegas con algo así tan nuevo, lo examinas de una manera más pequeña, ¿no? Lo pones en el mercado con una obra de un valor más pequeño, o en una situación que no sea tan pública y que no pueda tener un resultado negativo. Pero aquí no fue. Eso fue completamente al revés. Nos lanzamos y tuvimos una de las subastas realmente más exitosas, no solamente con esta obra, sino también con varias de la misma colección, que se llamaba The Vanguard Spirit. Dentro de ellas estaba también Remedios Varo. Y este es el momento también donde hay un gran deseo por parte de coleccionistas de empezar a comprar este tipo de obra. Sí. Hay una consulta general. ¿Cuánto se vendió al final la obra? ¿Cuál obra? En 9 millones y pico. 9 millones aproximadamente. O sea que quedó entre estimados. Y es exactamente lo que pensábamos que iba a pasar. Que ese era el nivel al que se podía vender, tal vez 10 millones máximo. ¿Cuántos interesados hubo? Aproximadamente 5 personas. Y creo que también hubo interesados no solamente de Latinoamérica, pero también hubo interesados en Europa. Y eso es realmente el propósito de esta integración. No es otro, sino que
realmente el poder presentarle este tipo de obra a un mercado donde anteriormente, por cuestiones de horarios y de estrategias, etcétera, no teníamos acceso realmente. Hay que darse cuenta que en las subastas de Nueva York, desde que empezaron en los años 70, las subastas de arte latinoamericano venían 2 semanas después que las que se consideraban importantes, las de arte moderno y las de arte contemporáneo, ¿no? Íbamos 2 semanas después, una vez que ya la gente se había ido de Nueva York, donde todos los coleccionistas ya estaban en el fin de semana de Thanksgiving o en el de Labor Day para empezar el verano, donde ya los planes habían cambiado. En ese momento era que entrábamos como una nueva subasta, una nueva exhibición, una nueva, un nuevo momento del mercado. Y era muy difícil, porque esa época, en los años 80 o 90, donde se viajaba a Nueva York para ir a las subastas, ya no existía. Era otro mercado. Y para tener una galería vacía y sin tener visitantes, obviamente algo está pasando que no funciona. Y realmente ese no es el caso el día de hoy. Si algún día están por Nueva York en la época de noviembre o de mayo, a mediados de mes, pregunten, pasen, porque es un museo que está repleto de obra, ya sea siglo XIX, XX, arte contemporáneo, las mejores colecciones, todo. Y dentro de ese contexto entramos nosotros. No hay una designación específica o un cuarto específico. Mira, aquí es lo que se vende todo lo latino. Es más bien una asimilación y tratamos de contextualizar lo mejor que podemos con las obras que existan, ¿no? Para dar una historia, una narrativa que tenga más relevancia en el siglo XXI. El Remedios Varo, que también pertenecía a esta gran colección y que se vende en la misma subasta, es un momento también clave en el mercado. El estimado es de 2 a 3 millones de dólares. Y en ese momento también un estimado algo agresivo. Sabemos que hay interés porque ya para el año 2020 todo lo que es la tendencia de las mujeres surrealistas es ya está muy establecido. Sotheby's había hecho una exhibición de venta privada de arte surrealismo y de mujeres surrealistas en la primavera del 2017 o 16. Y había habido mucho interés en términos de ventas privadas de Remedios Varo, de Leonora Carrington. O sea que sabíamos que teníamos algo realmente especial con esta obra. Pero nadie se esperaba que llegase a 6 millones de dólares. Y ya a partir de ese momento te das cuenta que no hay marcha atrás. O sea, ya no solamente esta obra, pero van a venir otras y van a venir más récords. Y el gran interés que existe para las mujeres surrealistas también se traduce en mujeres que trabajan con arte contemporáneo, o mujeres que tal vez no hayan sido parte de una narrativa histórica, ¿no? en el siglo XX de historia del arte. Esta obra también pertenecía a la misma colección, otro Remedios Varo, que no alcanza ese mismo valor, pero que también establece una demanda. Alice Raon también sigue siendo otra artista dentro de la colección, que esa noche se vende en $512,000. Creo que tenía un estimado de... Era 80 a 120 aproximadamente, 80,000 a 100,000. Y seguimos. Esta obra también
completamente diferente a lo que es el surrealismo, lo que es Wilfredo Lam, pero perteneciente a esta corriente de arte moderno cubano, que no ha estado jamás en una subasta tampoco de la noche de arte moderno, que no ha tenido un récord en el mercado abierto hacía 15 años o 18 años a este nivel, ¿no? Y por supuesto, pues bastante especulación de parte del mercado en Miami, donde son grandes coleccionistas de arte cubano. Esta obra pertenece a un tríptico, entonces también hay mucho movimiento en términos de quién tiene las otras dos obras, quién va a comprar esto. Y al final del día lo compró un coleccionista, un nuevo coleccionista de arte contemporáneo, cubano también, pero lo acaba siendo... No, perdona, lo compra otra persona, pero la persona que hace el underbidding, la persona justo debajo de este bid que gana la obra, es un coleccionista que colecciona también arte contemporáneo. Y es la primera participación que tiene en una subasta a este nivel. Y es precisamente ese tipo de resultado el que ha impulsado y sigue impulsando el mercado de arte latinoamericano por medio de la integración. Eso no hubiera sido posible hace 5 años. Hay gente que me dice, si esta colección llegase al mercado, inclusive el año pasado o este año, hay récords aquí que hubieran sido fácilmente 30% más de lo que se vendieron. Pero todo llega cuando tiene que llegar y todo se recibe cuando hay que recibirlo. Y este fue el caso con esta gran colección. Y es muy similar el caso de Leonora Carrington, ¿no? Que es otra grande, o sea, es junto con Varo, pertenece a este gran periodo en México, y esta obra que realmente no habíamos vendido una en la colección de Zambrano en el 2014, que también es el récord, sigue siendo el récord, pero esta obra también establece a Carrington dentro de este grupo de grandes artistas y precios y demanda a nivel internacional. Y siguen los precios de estas mujeres surrealistas. Igualmente, Leonor Fini, dentro de esta colección, se ofrece esta obra y también establece otro récord de $980,000. Creo que está cortada esta imagen por alguna razón. Y por supuesto Frida, que hablará ya muy detenidamente Mari Carmen mañana, pero esta obra de Frida, que por supuesto es muy diferente a lo que a los retratos y a los autorretratos de ella, que cuando la vimos por primera vez pensamos, esto no puede ser, porque si les cuento que venía en un sobre y lo sacamos y dijimos, ok, esto no puede ser. Luce, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Y resultó siendo una gran obra, o sea, una sorpresa, vendiéndose en $2,600,000. Y era, bueno, todas las Fridas son pequeñas relativamente, ¿no? Pero esta era hasta más pequeña. Y en términos de lo que el mercado había dictado hasta este momento, realmente no el tipo de obra que jamás hubiéramos pensado llegase a este nivel. En medio de una pandemia también. Así que en este momento de grandes retos y de pues, algunos riesgos, nos encontramos ahora 2 años después en una situación pues más establecida a nivel plataforma, ¿no? Ya nadie, o sea, no hay un miedo a nivel de competencia, a nivel de pensar si estas obras realmente van a tener esa demanda a nivel internacional. Las tienen y siguen teniéndolas en subastas, en ferias, pero igualmente ahora es también,
poder llegar a las expectativas que tienen muchos coleccionistas sobre los precios y manejar una especulación tal vez que es un reto porque hay que tener delicadeza y prevenir situaciones en donde pues, no se lleguen a resultados positivos. ¿Tienen alguna pregunta al respecto por ahora? No. También parte de la colección, por supuesto, no todos son masterpieces, ¿no?, de arte surrealismo, sino que también había en ese momento obras que tampoco o que también han estado incluidas en subastas de arte latinoamericano desde siempre, ¿no? ¿Por qué Botero se vende de la manera que se vende en Nueva York? Bueno, porque hay una demanda global que es increíble. Es increíble y es de las más reales que existen y consistentes a nivel de pintura, a nivel de escultura, etc. Y eso no ha cambiado y no creo yo que vaya a cambiar, sino todo lo contrario. Va a haber una corriente y existe ya una corriente de interés para arte contemporáneo. Pero es curiosa la forma en que estamos manejando en este momento todo lo que sea arte después de 1980 muchas veces no se está considerando necesariamente latinoamericano en Estados Unidos o en el mundo de las subastas. Se están presentando casos donde el hecho de que sea latinoamericano es realmente es una sugerencia, no se ha manejado mucho a nivel Latinoamérica. Y esos nombres y ese tipo de récords están pasando más y más. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no nos quieren identificar como latinoamericanos? No es que no queramos, es que muchas veces vienen por medio de otros departamentos o colecciones donde se han... Por ejemplo, desde el caso de Gabriel Orozco, ¿no?, que viene siendo anterior de lo que estamos hablando, pero el caso de Gabriel Orozco, de Beatriz Millaces, a veces pasa que ya están tan metidos dentro de lo que es el segmento de arte contemporáneo que no se manejan directamente por medio del departamento latinoamericano, sino que ya entran directamente a arte contemporáneo y se valorizan en el departamento de arte contemporáneo. Lo cual también resulta positivo porque no hay ninguna pelea por ellos, pero pasa más y más con artistas post, ¿no?, 1980. Entonces, ahora es un momento también, es muy dinámico porque vamos a ver cómo se va desarrollando y qué cambios se hacen, pero me imagino que de acá a 10 años, en vez de estar hablando obviamente de Frida Kahlo y de Remedios Varo, hablaremos más y más sobre las corrientes emergentes y cómo se están vendiendo y posicionando dentro del mercado global. El Departamento de Arte Latinoamericano existe, porque eso fue mucho lo que se me preguntó al principio. Ya no tienen departamento. No, sí hay departamento. Yo existo, yo sigo aquí, yo me llamo Ana, yo todavía manejo esto. Pero la gente pensaba que ya no había departamento y que iba a ser todo directamente por medio de los otros. ¿Es muy conocido en Estados Unidos? ¿Perdona? Sí, por supuesto. Es muy conocido. Tal vez su mercado no ha llegado a ser estable necesariamente. Tuvo su momento y ahora no está en un periodo de crecimiento. Pero es parte de esa narrativa. Hay artistas que suben, artistas que bajan, artistas que se estancan un poquito y luego vuelven a subir. Sí. Ana, tengo una Perdona, sí. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Yo creo que en el nuevo formato, sobre todo para el arte argentino, se incluyen artistas que tienen un valor mínimo que ameritan estar en estas subastas contemporáneas. Al mismo tiempo han quedado muchos artistas
que antes participaban del arte latinoamericano, que hoy no pueden tener acceso, artistas de 10, 20, 30 mil dólares. ¿Qué va a pasar con esos artistas? A ver, nosotros vendemos artistas de 10, 15, 20 mil dólares. Eso, por supuesto, que se hace en todas las subastas. La realidad es que también han sido, en vez de tener una venta donde incluyamos a toda la selección de arte latinoamericano que ofrecemos, la hemos dividido. Hay ventas que son en vivo y hay ventas que son digitales. Y eso es el caso también para arte contemporáneo y para arte moderno y para todas las categorías. No es solamente por ser Latinoamérica que lo manejamos así. Las obras de 10 mil dólares que mencionas se venden en las ventas digitales. Y vendemos obra de por debajo de 10 mil dólares también. Lo que pasa a veces es que esos nombres nadie escribe en los periódicos de las obras que se venden por 8 mil dólares, ¿no? Pero pasa y lo hacemos todos los días y las consignaciones siguen a ese nivel. Y se vende más obra por debajo de 50 mil dólares en Sotheby's que por arriba de 2 millones, o sea, no a nivel anual. Se venden, hay artistas que realmente no tienen ya un mercado internacional. Eso totalmente es cierto. Correcto. ¿Perdona? También. Eisenberg lo vendemos y tiene demanda. No manejamos mucha obra porque realmente no llegamos a ella. No tenemos la oportunidad de venderla. Pero contestando a tu pregunta, sí es cierto que no vendemos tal vez algunos artistas que estaban... habían sido ofrecidos hace 20 años o inclusive 10 años. Eso es normal. Eso es parte de tener un mercado efectivo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de seguir vendiendo o ofreciendo algo o un artista cuando el mercado te dice que no están interesados en comprarlo? ¿No? Si eso te pasa una vez... O sea, hay maravillas que ofrecemos que no se venden. Esto no significa que no exista un mercado. Pero si te pasa 5, 6, 7, 8 veces seguidas a todo nivel de valores, ya sean 5 mil dólares o 50 o 500, eso te deja de decir, o sea, te dice que no hay interés. Si no quiere el público un artista, ¿para qué seguir ofreciéndolo? Y eso es característica de un mercado como pasa en cualquier otro mercado. No tiene que ser específico Latinoamérica. Pero, perdón, ¿no? Pero un poco en relación a lo que estás diciendo, me interesó que lo acabas de mostrar, el caso de Alipio Jaramillo, ¿no? Sí. Un artista colombiano que, por lo que entiendo, digamos, el circuito colombiano actual recién está revalorizando a este grupo de artistas Bachué, digamos, como a todo este grupo de artistas que habían sido como desplazados. ¿Muy fuerte o más fuerte? No, un poco en relación a lo que decías, a esto de sí, qué artistas tienen o no recepción en un mercado. Me preguntaba por el caso de Alipio Jaramillo, que lo mostraste hace un rato y que lo adquirió Eduardo Costantini, que en realidad, por lo que entiendo, el circuito del arte en Colombia recién está recuperando a este grupo de artistas más vinculados, digamos, más vernaculares, más vinculados al movimiento Bachué, que habían sido desplazados, digamos, por la historiografía oficial de Marta Traba, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces me interesaba un poco ver eso, cómo son las inserciones también de ustedes en relación a las historiografías de los propios países, a los modos de valoraciones locales. Cada caso es diferente, ¿no? Y se toman riesgos medidos y, por supuesto, considerando la importancia de cada artista. ¿Cómo llegamos a un precio? Muchas veces es conversación con un agente local, o muchas veces también por cuestiones de confidencialidad no podemos preguntar necesariamente porque se sabe en dónde se encuentra esa obra. Y sobre todo antes de firmar un contrato no podemos decir esto viene porque entonces no, es un conflicto. Pero usamos referencias históricas, ¿no? Hay veces que para ciertos artistas, al no haber habido un ejemplo en subasta, sino hace 20 años, tenemos que usar el ejemplo de hace 20 años.
el precio de lo que valía esto hace 20 años. Tal vez subir un poco, tal vez bajar un poco, dependiendo del resultado. Pero sí es un riesgo, pero también sabemos que existen mercados locales donde se están apreciando diferentes narrativas, ¿no? Y diferentes ejemplos. Y eso es lo que a veces sorprende, ¿no? Y en este caso en particular, por supuesto, que tuvimos interés de ciertas personas en Colombia, no se materializó por lo mismo, porque también es una cosa de gusto, también es una actitud de, bueno, sí, es una obra importante, pero ¿cuál va a ser el mercado a futuro de un artista así? ¿No? Solamente porque hay una obra importante no significa que los precios tampoco vayan a cambiar tanto a futuro. Y hay gente que obviamente compra para un museo y hay gente que compra porque está pensando en una inversión y hay gente que compra porque le gusta mucho la obra pero no tiene tal vez los $80,000 en ese momento de liquidez para comprar. Perdón, una pregunta. Te referiste al caso de Botero, Beatriz Milases y Gabriel Orozco como artistas que lograron insertarse dentro de las ventas modernas fuera de lo latinoamericano. ¿Cuál es la estrategia de esos artistas para llegar a ese lugar? ¿Cómo logran sortear ese nicho, entrar en la gran venta, ¿no? Como vos dijiste, ya estaban. Ya estaban, y eso es un fenómeno que empieza a pasar a finales de los 90s y pasa por la misma decisión de coleccionistas de no estar incluidos en una subasta regional, en una subasta latinoamericana. Y esto me pasó a mí muchas veces, que había una gran obra de Millaces, pero el dueño prefería venderla en un contexto de arte contemporáneo, porque sabía perfectamente que la subasta de arte latinoamericano era mucho más limitada y venía después y tenía todas las complicaciones que más o menos he comentado. Cuando eso empieza a pasar con Sergio Camargo, con Mira Schendel, con obviamente Gabriel Orozco, Varejão, etcétera, te das cuenta de que o empiezas a cambiar un poco la estrategia o todo lo que sea realmente las joyas, ¿no? Que tienes cada 6 meses, las obras más preciadas dentro de una subasta, va a haber un deseo tal vez de parte del coleccionista de venderlo en otro sitio. Y esas son esos ejemplos durante esa época empezaron a hacer como un precedente, ¿no? De, bueno, si esto lo hicimos con la obra de Millaces, podemos hacerlo con la obra de Varejão. Y también el hecho de que se empiezan a vender de forma global, ¿no? Estas artistas empiezan a venderse mucho en Londres y establecer récords en Londres, tienen representación en Londres también, o tenían en un momento. Entonces es una globalización muy orgánica de ciertos artistas. Pero también me parece, Ana, que influye mucho las galerías que lo representan. Sí. Porque las galerías operan como grandes difusores, promotores, soportes, ¿no? Sí. O sea, no se llega solo, me refiero. No se llega solo, hay una combinación de galerías, de instituciones, de publicaciones. Es un formato, o sea, todo se tiene que alinear más o menos, ¿no? Todo tiene que ser un momento clave, pero también es un impulso muy orgánico para que sea de verdad y que pase. Bueno, y el coleccionista muchas veces dictaba dónde vender estas obras. Y eso fue también lo que impulsó la integración, que vino de parte de muchos coleccionistas. Y en ese momento, pues ya creo que fue como la última gota, ¿no? Es decir, o sea, no podemos ir en contra de lo que quiere el público al que estamos ofreciendo estas obras. Por eso siempre he pensado que no es... Nació dentro de un conjunto de conversaciones y de honestidad. Llega un momento que tienes que pensar, bueno, ¿esto es lo mejor para el cliente? No, no es lo mejor. Esto se debe de vender en este formato, aunque tu propia venta entonces no tenga este tipo de material, ¿no? Pero lo haces porque es por el bien de tu cliente. Y eso
es la realidad de mucho de lo que pasó a finales de los 90 y a principios de los 2000. Y por último, hablábamos un poquito de lo que está pasando ahora en términos de arte contemporáneo y las tendencias que hay. Por ejemplo, esta obra de María Berrío, en el año Berrío, sí, fue el año pasado, creo, al principio del año pasado, hay una nueva subasta que se llama The Now Evening Auction, que es una subasta dedicada a arte emergente, pero arte emergente que está llegando a precios y a unos niveles como si fuese arte de los grandes maestros del siglo XX, ¿no? Y es cierto que algunas obras, algunos artistas dentro de esta subasta son artistas que están de mucha moda, ¿no? Y dentro de este conjunto está el nombre y la persona de María Berrío. Se ve que el estimado es de 80 a 120 mil. Ah, mira, aquí no aparece me van a tener que creer. Pero se vendió a aproximadamente $800,000. Y eso... Tiene 40 años. Y eso es... se sabe que es una persona, una artista colombiana que está trabajando, que está en Estados Unidos, pero realmente pertenece ya a este formato y pertenece a una conversación que es mucho más global y donde su origen latinoamericano es parte de su obra, pero no es el referente de la obra. No sé por qué no me aparece, pero... Ay, mira, usamos a Frida Kahlo, tal vez por eso se entiende bien. ¿Alguna pregunta? ¿La obra la compró un colombiano? No. No. En este momento, ese tipo de obra, hay colecciones que están muy dedicadas a arte emergente y que están comprando de forma muy agresiva, como ven, este tipo de figura, ¿no? Y es lo que más está, si estás hablando de trends, ¿no? Es este tipo de obra de mujeres, artistas, o arte figurativo, arte que no es ni conceptual ni abstracto, sino que es un péndulo, ¿no? Estamos en un momento donde hay una diversidad muy importante en estas subastas, pero también hay historias detrás de las obras que tienden a venderse mejor. Así que creo que vamos a ver más y más de este tipo de composiciones y de records. Sí. ¿Quién consigna este tipo de obras? Coleccionistas, directamente, coleccionistas. ¿Es mercado secundario? Sí, sí. Todo esto es mercado secundario. Y son, coleccionistas que están muy bien conectados, eso es cierto. Gente que tiene acceso muchas veces a obra de primer nivel de artistas emergentes y coleccionistas que saben identificar momentos claves para vender algo en este formato. Cuando estamos hablando de estas subastas de Now es un teatro, ¿cierto? Pero ya es un teatro global porque tú puedes ver exactamente, te puedes meter y ver lo que está pasando. Aunque la obra tenga un estimado de 80 a 120, también es una estrategia de mercado, ¿no? Se sabía perfectamente que esto iba a venderse muy bien. Ahora, ¿qué también? Nadie se lo esperaba. Nadie. Todo el mundo estaba así como en los teléfonos. Pero está pasando más y más y es parte del momento en el que también está incluido Latinoamérica. Lo cual es una evolución, ¿no? Acá hay una pregunta. Sí. Si tomamos el origen de que los compradores de arte en Latinoamérica originalmente eran latinoamericanos, y ahora se está acercando un nuevo círculo de interesados. Parto de la base de los nuevos dejan de comprar algo para comprar arte latinoamericano. Es una opción.
eligen invertir no en su colección tradicional para armar una nueva colección o acercarse a una nueva expresión de artistas latinoamericanos. ¿Por qué hacen ese shift? ¿Porque ven que hay una distorsión de precio o porque ven que hay una saturación o ven una expresión nueva de arte? ¿Por qué existen los shifts? Hay definitivamente una evolución de gustos, ¿no? Para bien y para mal. Hay veces que nos pasa en la moda, nos pasa en las cosas que nos gusta comprar, y eso es una evolución personal. Pero esa evolución personal, cuando tiene que ver en el mercado de arte, pues tiene influencias, ¿no? Y hay gente que, por supuesto, se deja... compra más con los oídos que con los ojos, ¿no? Compra por nombre, compra porque leyó en el New York Times que María Berrío consiguió este precio, entonces alguien le presenta una obra de $200,000 y le parece que es una ganga porque se acaba de vender una en 800. Entonces acaba en Sotheby's en 6 meses y se vende por 1.2. Eso pasa. Dejan de comprar otras obras, por supuesto. Los fondos son limitados. Hay gente que no tiene fondos limitados, pero la mayoría de los terrestres tenemos cierta cantidad, ¿no? Y si le quitas a una cosa, se la tienes que poner a otra. Creo que hay una gran demanda a nivel de arte contemporáneo que va mucho más allá de lo que habíamos considerado normal o en nuestras ventas. Sí. Sí. ¿Hasta qué punto incide el perfil del comprador, su origen, su trayectoria, sus compras anteriores en la formación del precio de la obra hacia adelante? ¿Del comprador? Del que adquiere la obra, sí. No es algo que se trabaja, o sea, digo, no es lo mismo para formar un precio que la compra un coleccionista que tiene un museo que viene comprando determinadas obras. No, funciona al revés. Es una variable a tener en cuenta para la formación del precio. A veces sabemos que hay ciertos coleccionistas buscando obra específica, ¿no? Sabemos que hay una demanda profunda para Leonora Carrington, por ejemplo. Claro, eso influye en el precio, pero no sabemos exactamente quién la va a comprar. Sabemos que va a haber una demanda y esa demanda influye el estimado en el que ofrecemos una obra. Ahora hay artistas como Leonora Carrington que cada vez que ponemos un estimado más alto se vende por el doble. Entonces estamos como un poquito atrás de lo que es la corriente de demanda, ¿no? Como decirlo, catch-up. Pero eso es normal y eso es una forma estratégica también de manejar un mercado. Ahora, Ana, la idea de Leonora Carrington, elegida por la curadora directora de la Bienal de Venecia, ¿no influyó en el posicionamiento de ella en el mercado? Sí, por supuesto. Por supuesto. Está ligado a Venecia, está ligado con el posicionamiento, y eso pasa no solamente con los bienales, pero también con exhibiciones en museos. Ahora, creo que, o sea, mucha gente piensa que por tener una exhibición X, un artista X va a ser valorado de forma diferente. Hay un interés, tal vez antes de la exhibición, pero la realidad es que los precios no cambian tanto después de una gran exhibición. La Bienal es un poquito es atípico lo que ha pasado, pero ya venía desde antes también. O sea, es como otro factor dentro de lo que ha pasado, pero no ha sido el determinante. O sea, ya veníamos... Ha influido muchísimo, pero ha habido grandes exhibiciones, grandes retrospectivas, y hay mucha especulación al principio, y realmente después, 2 o 3 años después, los precios siguen en donde estaban antes. Así que depende mucho. Y ¿qué les quería comentar? Aparte de lo que está pasando ahora en subasta, también hay una gran demanda en ventas privadas, ¿no? Y lo que antes
se manejaba de una forma muy discreta y muy de vez en cuando. La realidad es que ese es otro factor en el mercado que está cambiando muchísimo en los últimos 5 años. Y eso nunca pensé que iba a ser tan rápido el cambio de lo que se está viendo. Hay mucha más gente queriendo vender de forma privada y comprando solamente de forma privada. Por eso la transparencia tal vez que tenía el mercado de arte de subastas ya es un poquito menos transparente. Porque hablamos de récords, pero la realidad es que hay muchos récords en venta privada que no se pueden mencionar y se saben, se oyen en rumores, ¿no? Yo oigo los de Christie's, ellos oyen los míos, pero realmente nadie sabe mucho de nada y no se puede hablar del tema. Pero están ahí y eso va a seguir pasando y va a seguir creciendo un mercado en venta privada. Ese es otro invento muy interesante. Ha habido pocas, realmente. Ha habido pocas. Ha habido subastas cerradas por invitación y también subastas que no han sido cerradas, pero donde se sabe que se está tomando lugar, pero uno da una cierta cantidad, uno ofrece una cantidad sin saber lo que se está ofreciendo en la competencia. Entonces, el que ofrece más, obviamente es el que gana la pieza. Y eso es como, no es buy envelope, tiene un nombre, pero se han hecho un par de ellas. Blind, o el Giacometti, hubo un Giacometti muy importante que se vendió de esa manera. Pero el año pasado Frida Kahlo sí. tuvo una subasta privada por invitación. También, sí. Esa fue la única vez que he oído de una subasta por invitación. Realmente, pues es otro tipo de... Es otro tipo... Me pregunto por qué se hace cerrado por invitación. Por confidencialidad también, ¿no? Es confidencial. A ver, yo no creo que es la forma más efectiva de vender nada, porque ya estás... sí, pero no es confidencial, entonces no hay marketing. No existe. No. Cuando Sotheby's decide o no decide el que ofrece la pieza, cuando va a una subasta pública, cuando va a una venta privada, ¿Sotheby's tiene alguna definición a ese nivel, decisión? Sí. Hay... decidimos y conversamos, y en el mejor caso es una conversación donde se decide que cierta pieza X tiene mejor futuro en una subasta porque hay una profundidad en el mercado o porque tenemos 3 o 4 compradores muy interesados, o si se maneja mejor de una forma privada y aunque tengamos potenciales clientes prefieren mantenerlo con una confidencialidad en el caso de que no resulte una subasta, una venta, ¿no? También es eso, el miedo de querer ofrecer algo y que no se venda, porque no todo el mundo tiene el estómago para hacer esto, y se entiende. Y también cuando los precios son un poco agresivos, ¿no? Cuando los precios son más especulativos. O cuando hace falta más tiempo también. Eso hay que darse cuenta que estas ventas tienen 200 lotes a veces, 250 lotes. Entonces, claro, te hace falta un poquito más de tiempo, más de 2 semanas y media, para poder vender algo que tal vez necesite más atención, más cuidado, más, que tome más. Pero sí, es interesante. Hay muchos más pedidos de venta privada y pasan más y más. Pero eso es todo. Muchas gracias.